Tienda de Mascotas sigue estando con vos. Te ofrecemos el más amplio surtido y el mejor precio en alimentos balanceados, accesorios para tu mascota y forrajería. Asesoramiento personalizado, descuentos y beneficios con todos los medios de pago y envío a domicilio sin cargo. Además, atención veterinaria y venta por mayor y menor en toda la comarca andina. Ya nos conocés. Llámanos al 4455-888 o por WhatsApp al 2944 66 7572. Tienda de Mascotas, tu solución. Tienda de Mascotas, tu solución. Bueno, como todos los miércoles, un poquito más tarde de lo habitual, saludamos a Celia, veterinaria de Tienda de Mascotas, que nos está esperando desde muy tempranito. Hola Celia, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar allí como todas las semanas. Hoy con una propuesta, bueno, que tiene que ver con las enfermedades, pero que se transmiten a través de los alimentos, ¿sí? Sí, digamos terminando un poquito con este tema que hemos estado hablando estas semanas de zoonosis, ¿no? Hay algo que está muy relacionado que son las denominadas ETAs. Las ETAs, las siglas significa enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Están muy relacionadas por el hecho de que generalmente si hablamos de alimento y tenemos estamos muy acostumbrados o tenemos una dieta bastante relacionada con alimentos de origen animal. Si bien es cierto que las ETAs abarcan tanto origen animal como vegetal, están relacionadas con el tema de la zoonosis justamente por ese tema. Bien. Y el miércoles pasado nombramos a la Escherichia coli. Sí. Bueno, la Escherichia coli es un típico ejemplo de una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos, ¿sí? Otro ejemplo sería la triquinosis, que ya la hemos nombrado, la toxoplasmosis, las salmonelas, ¿sí? Son todas enfermedades que en general se producen por una manipulación deficiente del alimento, de los alimentos en general, que todas estas enfermedades se podrían prevenir tranquilamente con buenas prácticas de manipulación de alimentos, ¿sí? Dentro de los factores que podemos tener en cuenta de contaminación de los alimentos, lo que hemos dicho esta semana, varias veces lo hemos dicho, no cumplir con los tiempos de cocción y los tiempos de temperatura de los alimentos, ¿sí? Muchas veces la cocción es deficiente, no llegamos a una temperatura determinada. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos patógenos que se desactivan con altas temperaturas. Claro. Y obviamente si cocinamos bien los alimentos que vamos a consumir, con más razón. Ahí nos podemos asegurar de que estamos comiendo un alimento que no está contaminado y que está sano para nosotros. Celia, la Escherichia coli que mencionabas al principio, que es una de las enfermedades, surge como parte de una bacteria, o sea, es una bacteria, ¿correcto? Sí, es una bacteria. O sea, Escherichia coli, tenemos muchos tipos de Escherichia coli en el mundo, muchos tipos de bacterias, o sea, dependiendo el tipo de la bacteria, producen ciertas enfermedades, porque no es una sola Escherichia coli, son variedades de Escherichia coli. Y generalmente la contaminación de los alimentos por Escherichia coli es por materia fecal del animal, de los animales, o materia fecal humana. Por eso es tan importante esto de el control en la etapa de manipulación de los alimentos. O sea, la persona que está cocinando, no solo en su casa, sino también el que trabaja en un restaurante o en una casa de comidas rápidas, es tan importante que cuando, por ejemplo, la sencilla acción de ir al baño y lavarse las manos cada vez que se va al baño, generalmente la contaminación se produce ahí. O si tocamos o estamos en contacto con algún animal y tomamos contacto con materia fecal de ese animal. La Escherichia coli es habitante normal del intestino de la mayoría de los mamíferos.
en el intestino se encuentra controlada y se encuentra en un número reducido, digamos. La contaminación de esa Escherichia coli de un determinado intestino con algún alimento nos puede producir la enfermedad. Claro. ¿Y hay enfermedades de estas ETA que mencionás, Celia, más riesgosas que otras? Sí. Hay enfermedades que pueden llegar a ser mortales por el hecho de que en general las ETAs podemos tener una enfermedad producida por el patógeno, una enfermedad producida por la toxina producida por el patógeno, ¿sí? Muchas veces suele pasar con, por ejemplo, los moluscos o los mariscos, bivalvos, que sí. si están en cierto estado o han sido mal manipulados, no han mantenido la conservación que necesita un marisco, generan toxinas. Llegado un momento generan toxinas. Y esas toxinas pueden contaminar el alimento y nos producen una enfermedad, nos intoxican a nosotros. Entonces, hay enfermedades que son muy difíciles de controlar. Generalmente hay enfermedades que producen fallos orgánicos masivos o que producen, por ejemplo, gastroenteritis muy graves, que son muy difíciles de controlar. Pero reitero, todas estas enfermedades transmitidas por alimentos se podrían bien evitar teniendo ciertas pautas de manejo de los alimentos, ¿sí? Pensaba, sí. No, mencionaste la salmonela también al principio, como otra de las enfermedades que también puede provocar serios problemas de salud. Sí. La salmonela te puede provocar gastroenteritis, te puede provocar fallos respiratorios, y es una de las más comunes, la salmonela. Si existe la posibilidad, salvo tomando estas precauciones, existe la posibilidad de conocer la presencia de estas bacterias, de la Escherichia coli, por ejemplo, la salmonela, que uno puede revisar las latas que va a consumir, pero digo, ¿existen otras formas de saber que está presente, que puede estar presente la bacteria o no? A simple vista, no, ese es el problema, porque podemos estar comiendo, suponete, una ensalada rusa que no tiene mal sabor, que no tiene mal aspecto, y no sabemos que está, o sea, a simple vista es muy difícil, se ve, claro. A veces darse cuenta. Sí hay exámenes, hay análisis en los que se busca si está la presencia de la bacteria o si hay toxinas de la bacteria o de micóticas o de lo que sea, ¿no? Justamente una de las pruebas, por ejemplo, en el caso de la triquinosis, que hay una prueba que con ciertas partes del cerdo que nosotros faenamos, esas partes son analizadas, si no se encuentran ahí las larvas de triquinosis, estamos seguros de que no hay triquinosis en ese animal faenado. Son pruebas que se hacen, pero a simple vista la mayoría de las veces no. Sí, obviamente tenemos que tener en cuenta o tenemos que estar alertas si sentimos un mal sabor, si vemos un mal color en la carne, y después hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, almacenar los alimentos que nosotros vamos a consumir. Un mal almacenamiento, por ejemplo, de un alimento caliente, no debería producirse, no debería hacerse un almacenamiento en la heladera de un alimento caliente, por ejemplo. Otra cosa que podemos tener en cuenta es los utensilios que vamos a usar, o sea, mantener siempre bien limpios los utensilios, los cuchillos, los tenedores, las máquinas donde vamos a procesar, si tenemos procesadora, si tenemos picadora de carne, mantenerlos siempre muy limpios. Otra cosa que
que en las enfermedades transmitidas por alimentos suele ser muy común que cometamos el error, especialmente en casa y en algunos lugares de que se sirve comida hecha también, que se llama contaminación cruzada, ¿sí? Claro. La contaminación cruzada se refiere a que, por ejemplo, yo estoy con un trozo de carne cocinada y la pongo en contacto esa carne o la voy a cortar a esa carne en una tabla donde tengo sangre de la carne que todavía no había cocinado, Sí. Presencia de esa sangre cruda. Ahí yo Bien. estoy contaminando la carne que cociné, la estoy contaminando con patógenos que pueden estar en esa sangre que me había quedado de la carne que había sacado para cocinar. Se llama contaminación cruzada. Celia, ¿podemos retomar este tema la semana que viene? Porque Sí, quedan, sí. digamos, sobre todo teniendo en cuenta que todas estas enfermedades son mucho más comunes en esta época del año, cuando las temperaturas son altas. La salmonela, por ejemplo, bueno, justamente las condiciones ideales para que se multiplique es con esta temperatura. Sí. Así que podemos retomarlo la semana que viene, ir diferenciando cada una para por lo menos prevenir, por lo menos para estar atentos a este tipo de enfermedades transmitidas por los alimentos que en algunos casos pueden resultar mortales. Sí. Bueno, así que lo dejamos para el miércoles que viene, si te parece. Estaría bueno que si tienen alguna inquietud, que envíen preguntas, porque si vamos a ahondar en este tema, claro, estaría bueno hacer un feedback, digamos, porque es muy interesante, es muy extenso y hay muchas cosas que yo creo que haciendo las cosas bien en casa, podemos evitar muchas cosas y más en esta época, sí. Sobre todo teniendo en cuenta a las personas que por ahí viajan a la costa y esto de consumir moluscos y bivalvos. Primero hay que pedir información si hay marea roja, cómo están dadas las condiciones, porque hay mucha gente que las cultiva, las cosecha y se las come, las consume sin ningún tipo de precaución. En la zona de Comodoro Rivadavia todos los años lamentablemente hay problemas y graves por este tema. Así que lo retomamos la semana que viene. Gracias, Celia. Buenísimo. Buena semana, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con Celia de Tienda de Mascotas, metiéndonos un poquito en este tema de ETAs, que son enfermedades transmitidas por los alimentos. Así que si tienen dudas, inquietudes, las vamos a ir sumando para consultárselas a Celia la semana que viene.